Esta semana nos toca hablar de los hombres. 2 semanas estuvimos hablando de las señoras, de las mujeres, y ahora nos toca de los hombres, ¿verdad? Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, hay un aliento a las mujeres. Y luego Pedro se tomó un solo versículo para los hombres. Parece que era a propósito. Pues yo traté de leer a ver si había algo más, ¿verdad? No, un versículo suficiente, pero se van a dar cuenta enseguida que de verdad le va a decir algo a los hombres que a las mujeres no le dijo. Y que solo le va a decir esto a los hombres. Y van a darse cuenta del por qué Pedro fue. Bueno, los hombres son de pocas palabras, así que hay que decirle lo que hay que decirle de una vez, ¿verdad? Yo creo que más o menos por ahí se fue el apóstol Pedro y dijo, les voy a decir directamente. Y van a escuchar, hoy tomen nota por favor, porque de verdad van a escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y voy a hablar a los hombres, así que tomen en cuenta de que esto es también, en alguna medida también a las mujeres le va a ser de mucha utilidad. Así que esa referencia que hace acá el apóstol Pedro del comportamiento de los maridos es mucho más corta, ¿eh? Y que la que fue para las esposas, ¿verdad? Y es probable que menos maridos o menos cristianos haya con esposas no creyentes. Vieron que la palabra para las esposas era, si tu marido no es creyente, tu testimonio a él es para que él se convierta. Probablemente en la iglesia había, al revés, no era muy normal, ¿verdad? Si el marido era creyente, casi siempre la esposa era creyente. Así que la exhortación no va a ir por ahí y se van a dar cuenta de que no va a ser por eso. Y se aprecia que el marido tiene obligaciones con la esposa. Miren lo que va a decir la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, les leo. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Primera cosa ya que nos llama la atención acá, vivir con ellas sabiamente. Vamos a seguir. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como esto también fue bastante mal interpretado muchísimas veces. Se puede romper frágiles, muchas cosas que se dicen. Yo les voy a traer un poco el sentido del texto en el original griego hoy. Y como a coherederas de la gracia. Hay una exhortación allí de cómo hay que hacer el trato porque son coherederas de la gracia. Voy a hablar de esto. Viste que son frases y estas frases van a ser los puntos que hoy vamos a dirigir. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, hay una amenaza acá. Eso a las mujeres no hubo ninguna. Leen todo el capítulo 3, versículo 1 al 6, van a darse cuenta que no hay. Sin embargo, a los hombres sí hay una amenaza. Vosotros maridos igualmente, dice la palabra de Dios. Es decir, así como hay cosas para las esposas que deben vivir, que deben obedecer, así también hay cosas que los maridos tienen que hacer, tienen que vivir y tienen que obedecer. Es decir, un buen matrimonio nunca es un esfuerzo unilateral, sino que siempre es bilateral, es de dos personas. Y aquí vamos a irnos rápidamente a la demanda de los esposos, ¿verdad? La demanda de los esposos, en primer lugar, la primera demanda es convivencia con su esposa. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y yo escuché mucho de esto, de las esposas, muchas esposas. Y sí escuché muchas veces, incluso a mi esposa, que entre paréntesis no está en Barcelona, está recibiendo un título de magíster, de máster en psiconeuroinmunología en nutrición. Eso está recibiendo y vuelve el miércoles, así que ahí
la otra semana le vamos a tener por aquí. También no está Sergio y Sandra y Naomi porque se fueron de vacaciones y vuelven el martes. Así que el domingo en la cena ya van a estar, y tampoco está Cristian y Cintia porque fueron llamados para que puedan servir, sirviendo, enseñando la palabra de Dios en una iglesia. Me pidieron permiso y bueno, le dije que sí, pero también van a estar ya el día domingo a la noche ya con nosotros, ¿verdad? Así que, entre paréntesis, porque van a ver que algunos que siempre están, no están, ¿verdad? Pero están por ahí nomás haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Así que bueno, lo primero que dice es la convivencia con su esposa, ¿eh? La convivencia con su esposa. Muchas esposas se quejan de sus maridos de que no conviven. Por ejemplo, hay un asado de los muchachos, ya se va a mi marido. Hay partido de fútbol, se va a mi marido. No vive lo acá él, ¿verdad? Turista parece que es acá. ¿Alguna vez escucharon eso? Yo ya escuché, les cuento. Por eso le digo. Entonces, la convivencia es algo que es muy importante. Así que le dice, y lo que aquí sugiere el apóstol es que hay que comprender a la esposa. No es la idea de que llega a la casa y se acuesta a dormir. No es la idea de que llega a la casa y prende la tele, o está en su celular, sino que maridos, dice el capítulo, vivid con ellas sabiamente, vivan con sus esposas, es decir, no se encierren en nada. No está haciendo referencia a el domicilio, de que vivan en la misma casa, sino que es una referencia a la actitud. Cuando estás en tu casa, viví con ella, viví con ella. Y esta palabra implica que más que vivir bajo el mismo techo, es formar un hogar con ella, un hogar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Pedro le está diciendo a los que leían su carta de que el esposo debe vivir con su esposa. En esta semana estuvimos compartiendo la palabra de Dios y fue realmente de mucha bendición en el grupo pequeño. Nos reímos muchísimo del estudio, realmente me hicieron llorar de risa porque cada cosa que contaban en el grupo pequeño era para reírse de cómo los maridos hacen cada cosa rara y las esposas. Pero al terminar, un hombre que ya está divorciado dijo, pastor, si yo hubiera sabido esto antes, probablemente no perdía mi familia. Y me llamó mucho la atención y me fui orando por él, ¿verdad? Porque sentí que estas cosas a veces no sentimos como deben ser y que tenemos que entender lo que dice la palabra y que tenemos que escuchar, pero con atención para poder entender, porque Dios es el que nos está hablando en su palabra. Y Pedro le dice acá, esposos vivan con sus esposas, y la palabra que se traduce en el griego quiere decir morar con ella en la casa. Muchos estudiosos piensan que el término es mucho más profundo y que significa vivir en casa con una vida compartida, maravillosa, íntima y en participación. Es decir, vivir con ella es, de vez en cuando hay que quitar las basuras afuera, hay que lavar los cubiertos, hay que barrer la casa, hay que hacer cosas también en la casa. En estos días que mi esposa no está en casa, ella es la que no vive, ¿verdad? En mi casa. Me puse a quitar cosas del desván, ¿verdad? Donde tenemos guardado cosas de hace 20 años, 30 años. Tengo 38 años de casado. Imagínense lo que puede haber. Allí ha de haber de todo, ¿verdad? Culebra y todo te puede salir, ¿verdad? Entonces vivan con ellas. Así que el compañerismo, la unión, la intimidad que jamás se puede conocer entre dos seres humanos, sucede en el matrimonio cuando ella sabe que él está tan comprometido con ella que su hogar es el centro especial de retiro de los dos. Su lugar especial
es ese, su casa. Y es el lugar que comparten junto con su marido. Miren, un escritor, y les voy a leer esto rápidamente, pero presten atención. Un escritor le dijo así sobre este pasaje bíblico. Esposo y esposa comparten experiencias gozosas y aterradoras. Comparten el hastío y el éxtasis. ¿Es o no es así? ¿Sí? ¿O no? Así es. El gozo de la boda, pasa un año, pasan 2 años, comienzan a haber problemas. Nacen los hijos, también tienen problemas. Yo tuve una hija que la tuvieron que resucitar en el hospital. Imagínense. O sea, ahí uno pasa, Señor, ¿yo qué te hice para que esto pase? Y ¿por qué esto, verdad? Así que esto es lo que dice este autor. Dice, experiencias gozosas y aterradoras, comparten el hastío y el éxtasis, les es dado un hijo, se paran lado a lado junto a la cuna y más tarde cuando el bebé da su primer paso de los brazos de la madre a los de su padre, luego de nuevo se enganchan juntos cuando se enferma, boquea tratando de respirar y el mismo terror los oprime y su oración unida se eleva a Dios. Si uno de ellos enferma, el otro hace el trabajo de los dos. Si llega al desempleo, aprenden a economizar y descubren maneras de lidiar juntos con la situación. Esposo y esposa comparten no solo el pasado, sino también el futuro, sus planes, sus esperanzas, sus ansiedades conjuntas y también comparten la incertidumbre común de no saber por la mañana si todavía seguirán juntos al anochecer. Ellos saben que Dios los tiene a ambos en sus manos. Y Pedro está diciendo, esposos, hagan de su casa un bello hogar con sus esposas. Y eso va a requerir mucho más que traer pan a la casa. Debe traer a casa a usted mismo. Y la verdadera convivencia, queridos hermanos, con la esposa, descansa en ese amor sincero y desinteresado. Repito, la verdadera convivencia, las esposas dicen así. Yo veo de acá su cara. Descansa en el amor sincero y desinteresado. Efesios 5:24 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué ganó Cristo? Nada. Sufrió el dolor, sufrió el menosprecio, sufrió la cruz, sufrió la muerte, todo por amor. Si a las esposas se le demanda sumisión, al esposo le reclaman amor. Y se trata de un amor sin límites, un amor sin egoísmos. ¿Escuchaste? Sin egoísmos. Y sin duda, la relación de Pedro y esta relación que tenía Pedro en su mente comprende también una fidelidad absoluta. No solo en cuanto a su lealtad, que tiene que ver con toda su relación íntima, sino también al no ocultarle cosas a su esposa. Y de eso se trata la palabra de Dios. Un gran escritor dijo, la idea es que el marido como líder del hogar no tiene obligación de compartir todo lo relativo a la familia, poniéndolo en el conocimiento de la esposa, es no entender la realidad de que los dos son una sola carne. Por eso la palabra de Dios dice que los dos son una sola carne. Todos tienen que conocer lo que está pasando con la otra persona. Y Pedro escribe, maridos, vivid con ellas sabiamente. Su traducción se podría también decir, vivid con ellas
comprensivamente, entendiéndola. Y Pedro comienza las instrucciones para los maridos con un mandamiento: vivid con ellas. Es un mandamiento. Acá no es si querés. Acá es vivid con ellas sabiamente o de manera comprensiva. Ahora, esposas, si piensan que es imposible someterse a sus maridos, imagínense lo difícil que es este mandamiento para los hombres. ¿Cuántos maridos pueden levantar sus manos hoy? No voy a hacerle levantar, porque va a ser una pelada, ¿verdad? Y decir: yo le entiendo a mi esposa. En general no le entendemos, pero seguimos adelante. Los hombres tienden a desentenderse, entre paréntesis, de esta obligación haciendo bromas, como la que acabo de hacer entre paréntesis, pero no importa. Por eso lo escribí acá, porque después iba a decir esto. Es que es imposible, pastor, entender a las mujeres, entonces viste que son muy complicadas. No hay manera de descifrarlas. ¿No escucharon alguna vez? ¿No? Yo escuché muchísimo. Pedro está diciendo: vivan con ellas sabiamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y este mandato no se refiere necesariamente a un conocimiento superficial, como cuando vos tomás un helado, por ejemplo, o qué sé yo, cuando decía este es mi color favorito. Ayer hubo acá en el club de jóvenes mayores, entonces tenían que cada uno tenía que poner su color favorito, qué comida le gusta más, su nombre y apellido, la fecha de su cumpleaños y todas estas cosas así. Y cada uno ponía lo suyo, ¿ahorita? Y luego tenía que pasar la persona, la pareja, y tenía que ver a ver si coincidían, ¿verdad? Entonces, a ver, color favorito y a ver si coincidían. Bueno, eso es superficial, señores. Eso es superficial, justamente. Está muy bien que hagan eso, nos reímos mucho, entre paréntesis. Pero eso es superficial. Alguno nomás dice: si ni siquiera sabes el color, ¿qué vas a entenderme más todavía? Bueno, pero también es superficial pensar así. Lo que Pedro está diciendo aquí es que tenemos que conocer los desafíos de ellas, los deseos de ellas, la necesidad de ellas, y luego actuar en base a ese conocimiento, entregándonos a ayudarlas, a alentarlas, a guiarlas a lo largo de la vida. ¿Entienden por qué dije lo que dije recién? ¿Entendieron? Por esto. Aquí es cuando el esposo opera en el hogar como un pastor. Usted la está guiando a su hogar final, al cielo. Está ayudándola a llegar a llevar las cargas de la vida en lugar de crearles más carga. Y de la convivencia, el apóstol Pedro pasa a hablar ahora en segundo lugar, copiaron ya todo, ¿sí? En segundo lugar, de la convivencia vamos a pasar a la consideración. Y Pedro dice: vamos a considerar a nuestras esposas. Dice 1 Pedro 3:7, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Así que el apóstol va a progresar en las demandas para el marido, añadiendo la disposición que debe tener de considerar a su esposa como un vaso delicado, frágil, más débil. Esto no dice realmente el texto, que la esposa sea frágil, sino considerarla como si lo fuese. Miren, voy a decir esto y que les quede claro a todos los varones y también a todas las mujeres. Psicológicamente, la mujer es más fuerte que el hombre. Psicológicamente, la mujer es más fuerte que el hombre.
entre otras cosas, es mucho más capaz de soportar el dolor, desde luego. El embarazo y tener un hijo no es una cosa que los hombres no nos imaginamos. La mujer no es más frágil, ni emocionalmente, ni moralmente, ni intelectualmente. Tan solo en ocasiones puede ser más frágil físicamente hablando, solamente en ese caso. El marido que considera a su esposa como un vaso frágil va a vivir con ella con esmerada consideración. Por eso se llama considerando a su esposa, conviviendo y ahora considerando. Eso dice Colosenses 3:19. Miren lo que dice. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. ¿Escucharon? No sean ásperos. Trátenle como a alguien que se merece eso. No se trata aquí de una sugerencia. No es que está sugiriendo el apóstol Pablo en este caso, sino de un mandamiento. Y el sentido de no seáis ásperos con ellas equivale a que no le amarguen la vida. ¿Escuchaste? Vos que estás sentado ahí, esto era para hoy. Oye, pastor, ¿para qué vine hoy a la reunión? Ese es el sentido. No le amarguen la vida, no sean ásperas con ellas, ásperos con ellas. Eso es lo que la palabra de Dios acá nos está enseñando. Y cuando una persona tiene en sus manos un objeto frágil, de alto valor, lo trata con mucho cuidado. Supone que vos tenés, no sé, un anillo como este de oro, tiene 38 años, me dio mi esposa cuando me casé. Es un poco ovalado, no sé si se dieron cuenta. No es redondo exactamente, está ovalado. Lo que pasa es que mi esposa derritió una cadena para poder regalarme el anillo de oro, no teníamos para eso. Y dijo que cuando engorde me iba a quedar bien, ¿verdad? Y ahora entra y sale siempre y nunca engordé. Y bueno, no está ella bien, pero ella le va a confirmar esto, él le puedo asegurar. Y yo hice así, ¿verdad? ¿Y sabes qué me pasó una vez? Estaba jugando un partido de fútbol en una cancha de pasto y se me cayó el anillo porque se me iba hacia abajo. Sudaba por todos lados y se me cayó el anillo y tuve que parar el partido de fútbol. Y todos los jugadores comenzaron a buscar dónde estaba mi anillo, si no, yeyaota tremendamente, ¿verdad? Y eso fue cuando tenía apenas 2 años de casado, más o menos. Desde ahí que cuando voy a jugar fútbol me quito el anillo porque no quiero perderlo, ¿verdad? Así que esta forma de hacer fácil y gozosa la vida de la mujer es una manifestación visible del marido. Escuchen lo que le voy a decir, maridos, como una figura de Cristo en relación con la iglesia. En ningún momento el Señor trata rudamente a la iglesia. En ningún momento el Señor le dice cosas ásperas a la iglesia. Su esposa, sino que Él la cuida, la mima a la iglesia con dedicación entrañable. Y así también es la responsabilidad del marido para con su esposa. ¿Les queda claro a los hombres? No escuché esa parte, pastores, ¿por qué no me digan? Por extraño que parezca, Pedro está mandándoles a los maridos que traten a sus esposas como a una mujer. ¿Y cómo le voy a tratar? Si es una mujer, le voy a tratar así, ¿verdad? ¿Y cómo sería eso? Seamos tan prácticos como podemos aquí. ¿Cómo exactamente se trata a una esposa como a una mujer? Uno se puede preguntar. Obviamente Pedro ya ha escrito que debemos tratarla con sabiduría, consideración y con comprensión, con amabilidad y con cortesía. ¿Anotaron todo esto? Muy largo ya. Pero respondamos esta pregunta. Vamos a irnos a la respuesta. ¿Cómo le vamos a tratar? Primero, en primer lugar, no la trate con apatía. Llámenlo indiferencia, esa es la apatía, la indiferencia. Lo que vos digas no me importa.
despreocupación por sus necesidades, por su bienestar, irritación en lugar de interés, críticas en lugar de elogio, llámelo no querer dar paso al frente para proveer y proteger. Eso es tratarla con apatía. Hay un antiguo proverbio hebreo en el Talmud, que no está acá en la Biblia, que es, sino en el Talmud, que es otro libro que tienen los judíos, que dice un consejo así: todo esposo debe comer y beber por debajo de sus posibilidades. ¿Escucharon los hombres? Todo esposo debe comer y beber por debajo de sus posibilidades, vestirse dentro de sus posibilidades y honrar a su esposa por encima de sus posibilidades. El Talmud dice esto. Tratar a su esposa como una mujer es lo opuesto a tratarla con apatía. ¿Escucharon? ¿Sí? Segundo, no se ausente de su vida. En segundo lugar, traten a su esposa como mujer, es lo opuesto. Tratarla a ella como una mujer es lo opuesto a estar ausente. Se llama eso egocentrismo, donde las actividades de ella nunca importan, pero nunca él se pierde sus propias actividades. La ausencia significa que su participación en sus pasatiempos y actividades se mide en horas, pero su participación con su esposa y con su familia, en las actividades de la esposa, en las actividades de la familia, se miden en minutos y nada más. No la trate con apatía, no se ausente de su vida y en tercer lugar, no la trate de manera abusiva. Tratar a su esposa como una mujer es lo opuesto a la apatía, es lo opuesto a la ausencia y en tercer lugar es lo opuesto a tratarla de manera abusiva. Llámelo intimidación verbal, amenazas, abuso físico. Es usar su fuerza a su favor para intimidar, dominar a su esposa para salirse con las suyas. Y evidentemente el apóstol Pedro está desafiando a los hombres de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, de hecho, a crecer y actuar como hombres. Actuar como hombre no es abrirse paso a la fuerza, no es ser prepotente, no es andar gritando, no es andar golpeando, no es andar insultando, no es andar gruñendo, no es andar protestando cuando no se sale con la suya y cuando su esposa se interpone en su camino para lo que uno quiere para sí. Actuar como hombre en relación con su esposa es usar su fuerza para asegurarse de que ella sea tratada con respeto y cuidado. ¿Entienden? La esposa no es un objeto, es una persona y no fue dada para satisfacer tus deseos personales, sino para ser amada, para ser atendida por Él. El hacer amarga la vida de ella trae malas consecuencias delante de Dios, malas consecuencias. Y enseguida le voy a contar. De la convivencia, Pedro pasa a la consideración. Y ahora nos habla, en tercer lugar, de que el marido cristiano como algo que tiene comunión con su esposa. Convivencia, consideración y comunión con su esposa. Y Pedro habla al marido cristiano la necesidad de mantener comunión espiritual hablando con la esposa, especialmente cuando ésta es también creyente. Ese trato de darle honor, como dice la palabra de Dios, es tratarla honorablemente. Dice Proverbios capítulo 31, se levantan sus hijos y la llaman
¿Cómo dice? Bienaventurada. ¿Y su marido? ¿Qué dice después? También la alaba. ¿Se levantan así los maridos y la alaban? Si no hacen eso, este es el momento de leer la Biblia un poco más de cerca y diga, mira, acá dice que el marido se levanta y también sus hijos se levantan y la llaman bienaventurado y su marido se levanta y también la alaba. Imagínense. La comunión se aprecia en el hecho de que el marido se le requiere que considere a su esposa como coheredera de la gracia de la vida. Ella es una coheredera de la vida eterna y en otras palabras su esposa es coheredera de una vida que en su máxima manifestación va a tener lugar allá en los cielos. Así que hermanos, usted no solo está casado con una mujer, está casado con una heredera real que vivirá para siempre. Y Pedro le está recordando a cada esposo cristiano de que cada esposa cristiana en realidad le está acompañando en su camino hacia el momento en que va a ser entregado a su esposo final, el Señor Jesucristo. Y este es el camino que los esposos tenemos que llevar a ellas. ¿Cómo estás cuidando, querido marido, sentado hoy aquí en el grupo, a un futuro miembro de ese cortejo nupcial en el cielo? Lo más seguro que cuando se leyó esta declaración por primera vez, allí Pedro escribió esto. Esto fue un gran revuelo entre ellos. Puedo imaginar a las mujeres atónitas, sorprendidas, emocionadas, desconcertadas, hasta con este anuncio profético. El Evangelio llevó a las mujeres a un nivel completamente diferente a lo que eran considerados en la antigüedad. Cualquiera que diga que el cristianismo reprimió a las mujeres no conoce la historia y no conoce la doctrina cristiana. Así que si vos viajás a la cultura griega en el tiempo o viajás a la cultura romana, van a darse cuenta que las mujeres no tenían derechos personales, no tenían protección legal, eran explotadas y se les daba trabajo desagradables y trabajo en el hogar. Y sus maridos griegos y romanos las consideraban inferiores y de estatus y de valor menor. Demóstenes, uno de los emperadores, dijo una vez que las amantes eran para el placer y las esposas para criar herederos legítimos. Imagínense la diferencia en las mujeres que estaban sentadas y que el apóstol Pedro le escribió esta carta y estaban leyendo la carta ahí. Para ella esto es nuevo realmente. Incluso en la cultura judía había una oración matutina que decía, bendito eres, oh Señor, que no me has hecho gentil ni mujer. Imagínense, en la cultura judía. Solamente el Evangelio hizo un cambio colosal y le dio el valor a la mujer. ¿Saben que Romanos en el capítulo 1 dice, ya no hay hombres ni mujeres? Todos somos uno en Cristo. Colosal el cambio. Es un punto de inflexión en la historia de las mujeres sobre todo. Y el Evangelio, y la palabra de Dios, el Evangelio, ordena al esposo que ama a su esposa como a sí mismo y aún mejor que a sí mismo, porque así como Cristo amó a la iglesia. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ahí en la cruz por ella. Así que el Evangelio informa a las mujeres que su herencia en el reino venidero no es ni la mitad ni menos que la de los hombres. Son iguales, coherederas de ese reino venidero y glorioso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y como coherederas del mismo nivel de la gracia de la vida. ¿Cuál es el valor de una mujer?
Pedro está entregando este anuncio que cambia el precio, la perspectiva que los hombres han tenido de su valor. Pero hay una conclusión seria acá. Y dice 1 Pedro 3:7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto no le pasa en ningún pasaje de los primeros 6 versículos a las mujeres. Solo a los hombres les puede pasar esto. Les advierte. Y esta es una referencia directa a la vida de oración de los esposos. Pedro está asumiendo que todo esposo creyente va a querer estar orando. Pero si no actúa de manera apropiada, estas oraciones van a tener estorbo. Esperen un segundo. Las mujeres no tienen advertencia severa de ningún tipo. Le piden que no se nieguen a someterse o a respetar a sus maridos. Pero no hubo ninguna advertencia final si no cumplen esta responsabilidad de respetar a sus maridos. Entonces, acá, sin embargo, al hombre sí. ¿Y por qué? Y bueno, vamos a ver. Tenemos que recordar que el matrimonio representa el ministerio de la iglesia unida a Cristo. Entonces las esposas es como la iglesia y el esposo representa a Cristo. Y piensen en eso por un momento. Piensen. El esposo representa a Dios en el hogar. Piensen en esto. El esposo representa a Dios en el hogar. Entonces lo que está en juego es mucho más grande, su influencia mucho más crítica, su fracaso mucho más devastador. Y francamente, esposos, si no cuidan y no se preocupan por su esposa, a Dios no le importa y ni le va a importar su oración tampoco. ¿Entienden? O sea, vos fuiste áspera con tu esposa hasta mañana, saliste de tu casa, te fuiste a trabajar, llegas a tu trabajo y le decías a Dios, Dios, ayúdame aquí en mi trabajo para que pueda hacer esto, para que pueda vender, para que pueda hacer aquello. A Dios tampoco le importa. Allá atrás dejaste tu oración, querido hermano. Antes de salir tenías que haber resuelto ese problema y en esa oración Dios iba a bendecir también después las demás oraciones que iba a hacer. No hay amenaza divina más seria que esta. Todas las promesas de oraciones escuchadas y contestadas pueden ser interrumpidas. Imagínense, queridos hermanos. Las oraciones se ven obstaculizadas. El Espíritu Santo se entristece. El enemigo del Evangelio tiene la oportunidad de bloquear los caminos de progreso espiritual y tiene la oportunidad de bloquear la oración eficaz. El hombre que peca contra su esposa, negándose y a sabiendas y mostrándole, no le muestra la consideración, el honor, la bondad, va a encontrar una barrera entre él y Dios. Eso dice la palabra de Dios. Así que en otras palabras, no acudan a Dios como si todo está bien, si no quieren acudir a sus esposas para arreglar las cosas. ¿Escucharon? Qué duro, ¿verdad? Yo creí que mi refugio era en Dios nomás, ¿verdad? No acudan a Dios porque no van a tener refugio si no arreglan las cosas. Imagínense las implicaciones. Si no estás interesado en escuchar las necesidades de tu esposa, Dios no está interesado en escuchar las necesidades de tu vida. Eso dice el Señor. Así que el matrimonio es un barómetro
de la realidad del cristianismo. No importa lo que diga la gente aquí o en el trabajo, qué maravilloso cristiano es ese hombre, todo lo que ahí de repente escuchábamos. No importa tanto como lo que la esposa dice en su hogar. Eso sí importa. Y le pregunto, ¿cuál es la evaluación de su esposa sobre la realidad de tu cristianismo? De tu cristianismo. Es muy importante el valor que le tengas a tu esposa. Como ven, la Biblia nos enseña que su comunión con Dios está relacionado con su comunión con su esposa. Los hombres sabemos muy bien esto. Y si perdemos la comunión con Dios, no pasa mucho tiempo antes que también perdamos la comunión con nuestra esposa. Esposas que están sentadas acá, cuando comienza a haber mucho pleito y parece que no se acaban mucho, pregúntenle a sus maridos, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y ya no estoy orando mucho, ya no leo la Biblia, ando así nomás, porque viste que no tengo tiempo. Vuelvan a la comunión con Dios. Este es el punto principal. Cuando actúas de manera pecaminosa, orgullosa, egoísta, y no le importa a esa persona vivir con su esposa con cortesía y con amabilidad, él pierde la comunión con su esposa y entonces pierde la comunión con Dios, y esto está garantizado por la palabra de Dios. Así que cuando ofendemos a nuestras esposas, ofendemos a Dios también. Cuando ofendemos a nuestra esposa, ofendemos a Dios también. Quizás este es un buen momento para decirle al Señor, te pido perdón, Señor. Me acuerdo que le ofendí a mi esposa. Y tenés razón. Podía dejar acá, ¿verdad? Pero tengo todavía 18 minutos, así que no se ilusionen. Vamos a la conclusión, que esta va a estar linda, ¿eh? Ahí viene, vieron su hojita, ahora viene. Conclusión, la armonía doméstica no es fácil, a veces aún parece imposible, pero no renuncies. Está casada con un hijo o una hija del rey. Estás casada con un hijo o una hija del rey. Y quiero hablarle de 5 puntos basados hace unos 10 años atrás. Un hombre que está sentado aquí en la iglesia me regaló un libro que se llama Hombría al Máximo. Ahí Francisco Pereira. Y quité de aquí 5 puntos rápidamente de cómo enseñan la Biblia a los hombres a ser sabios con sus esposas y amarlas de una manera que inspire respeto, admiración y una sumisión voluntaria. Una sumisión voluntaria de ella, pero una sumisión gozosa. ¿Cómo hago para eso? Acá van los 5 puntos basados en este libro. En primer lugar, ama a tu esposa con un amor sacrificial. Efesios 5:25, ya lo leímos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo mostró a la iglesia, es el estandarte que Cristo mostró a la iglesia, es el estandarte supremo del esposo. No se trata de un amor egoísta, no se trata de un amor condicional, no era, voy a salvarle a los que son buenos y a los que son malos que se vayan todos al infierno. No, Él murió por todos. Murió por ese ladrón en la cruz que jamás se fue a una iglesia, que lo único que hizo fue creer en Cristo como su Salvador personal. Es un amor sacrificial. Un hombre que ama de esta manera no busca dominar, sino servir con humildad y entrega. Y cuando una mujer ve este tipo de amor, se siente segura, se siente valorada, se siente amada profundamente, lo que le lleva a responder con respeto y sumisión natural y no forzada. En segundo lugar dice, sé un líder espiritual en tu hogar
Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que el hombre es un proveedor de por sí, no debe proveer. Proveer no solo implica lo material, sino también lo espiritual. Tiene que proveer lo espiritual, tiene que ser el sacerdote en su casa y tiene que proveer lo emocional. Un hombre con altísimo valor guía a su familia en la fe, ora por su esposa, estudia la palabra de Dios y es un ejemplo de integridad y de carácter cristiano. Y la mujer respeta a un hombre que sabe hacia dónde va, que tiene visión y que pone a Dios en el centro de sus decisiones. Un líder espiritual no impone, un líder espiritual inspira. En tercer lugar, copiamos, ¿no? Sí. En tercer lugar, trátala con honor y comprensión. Trátala con honor y comprensión. Dice 1 Pedro 3:7 que ya leímos. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ser sabio con la esposa implica conocerla, entender sus emociones, entender sus miedos, sus sueños y tratarla con ternura y con respeto. El vaso frágil, escuchen esto, todavía no les aclaré esto, no implica debilidad, sino algo valioso. Es decir, ¿dónde guardas lo que es valioso? En un lugar especial. Es algo digno de cuidado que no se me pierda. Cuando un hombre honra a su esposa con sus palabras, con sus actitudes, con sus acciones, ella se siente respetada, valorada, lo que crea un ambiente de confianza y admiración mutua. Y en cuarto lugar, sé un hombre de palabra e integridad. Trátala con honor, pero ahora sé un hombre de palabra y de integridad. Dice Proverbios 27, el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Miren, sus hijos son dichosos después de él. Qué alegría es eso. Tiene premio la integridad, queridos hermanos. Tiene premio. Le dice a alguien que ya tiene 5 nietos. Ayer Sandra salía hacia allá y vino por casa. Vino nomás. ¿Por qué vení? No te quería ver nomás. Me voy hasta el martes. Ya se fue hace rato de casa, hace 4 años desde que y bueno, le trajo a Naomi. Sus hijos son dichosos después de él. Qué lindo es eso. Bueno, estaba solo en casa, así que se fue ella. Se fue Sandra, bueno, no había nadie, y bueno, me quedé pensando. Camina el hombre en integridad y sus hijos son dichosos después de él. Un hombre de palabra es aquel que cumple lo que promete, que vive de manera coherente entre lo que dice y lo que hace. Es alguien, escuchen lo que le voy a decir, predecible. Mi esposa suele decir, yo ya sé lo que vas a decir y lo que vas a pensar. ¿Y eso está bien o está mal? Le pregunto. Es predecible. Ya piensa así. No puede pensar de otra manera. Pero eso le hace mucho bien también a ella. La integridad, queridos hermanos, es atractiva. Porque refleja estabilidad, confianza, seguridad. Y la mujer confía en un hombre que no necesita fingir. Cuando trabajaba en el banco de Asunción, ya no hay más el Banco de Asunción, pero cuando trabajaba, tenía un compañero de trabajo que decía así, yo nunca le voy a ser infiel a mi esposa porque no sé mentir, ¿verdad? Y además es tan incómodo, tener que llegar a tu casa, ¿de dónde venís? Él decía, nunca. Bueno, el hombre que es íntegro no necesita fingir, porque es auténtico y es transparente. Y la falta de integridad destruye el respeto, mientras que la coherencia construye el respeto. La falta de integridad destruye el respeto y la coherencia lo construye. Amén.
Y en último lugar, 5 le dije que iban a hacer, y ahí va. Espero que le haya servido esto, espero que hayan atendido y los hombres digan, yo quiero ser así, pastor, yo quiero llegar a eso. Yo sé que es difícil, pero voy a hacer que eso suceda. En quinto lugar, sé un hombre humilde y dispuesto a pedir perdón. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12, revestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Esto tiene que ser tu vestido, revestíos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto tiene que ser así. Una persona humilde. La humildad es la base de toda relación saludable. Un hombre que reconoce sus errores y está dispuesto a pedir perdón, muestra madurez y seguridad en su identidad. Quiero decir algunas cosas también que me llamó mucho la atención en mi grupo pequeño este jueves. Cómo demuestra madurez cuando uno se puede reír de uno mismo, ¿verdad? Porque a veces hacemos un disparate y después te reís, ¿verdad? Y de lo que hacemos y de lo que decimos también a veces. Y eso demuestra madurez, porque uno cuando se sabe reír de sí mismo, entonces definitivamente uno no tiene un problema de que se guarda cosas y de que cómo te vas a reír de mí, ¿verdad? Sea un hombre humilde y dispuesto a pedir perdón. La soberbia crea barreras, pero la humildad derriba muros y construye puentes. Y la mujer respeta profundamente a un hombre que no tiene miedo de admitir sus faltas y que está comprometido con su crecimiento personal y espiritual. Y una conclusión final es esto que quiero que lo lean conmigo. ¿Copiaron el último, verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, espera. Ahí va. Está comprometido con su crecimiento personal y espiritual. Así que sé un hombre humilde y dispuesto a pedir perdón. ¿Aprendieron hoy algo los maridos? Estos son los cursos prematrimoniales. Oye, para los que se están pensando casar, este es un curso prematrimonial. Les cuento que si pasan de grado las dos estudios las mujeres y este estudio los hombres, si le doy un certificado, entonces quiere decir que vamos bien. Vamos a la conclusión. Conclusión. Cuando un hombre ama sacrificialmente, lidera espiritualmente, honra con sabiduría a su esposa, vive con integridad y muestra humildad, su esposa lo verá a él como un regalo de Dios. La sumisión bíblica no es un acto de opresión, sino una respuesta amorosa a un liderazgo que refleja el corazón de Cristo. Un hombre que vive de esa manera no necesita exigir respeto, lo gana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Cerrá tu ojo, inclina tu rostro y decirle a Dios así: Señor, he aprendido hoy. Gracias por esta palabra tuya en 1 Pedro 3:7, Señor. Yo quiero ser un hombre tal como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Ayúdame a que esto, Señor, no termine solamente aquí en esta mañana, sino que se traslade esta tarde y todo este año y hasta que la muerte nos separe, Señor. Y aquellos que están pensando casarse, y aquellos que alguna vez se van a casar, que esta lección les sirva para entender cómo tratar a sus esposas. Y aquellas mujeres que hoy tienen un marido que ama al Señor, que estas lecciones le haya servido para entender que hay un respeto a esa figura y a ese amor que Él está demostrando por vos. Alabado sea tu nombre, Señor. Llénanos de ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.